Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar el último tema de esta segunda unidad que estamos viendo sobre la democracia chilena, la participación ciudadana, los derechos y la responsabilidad ciudadana. ¿Ya? Hoy día vamos a tocar el tema de la desigualdad, ya un tema complicado, ya, pero también donde nosotros tenemos que hacer el análisis y no solamente el análisis, sino que también alguna propuesta ya frente a esta realidad nacional. La desigualdad en Chile, chiquillos, en el fondo yo les puse una imagen ahí que, en el fondo, analizando la post, terminado el material, no es muy decidora en cuanto a lo que se propone en la clase, porque en el fondo lo que ahí está haciendo es mayoritariamente una distribución del ingreso, lo cual habla de la inequidad, que no es, va a ser nuestro tema central. Ya nosotros vamos a abordar el tema de la desigualdad, por lo tanto, uno de los primeros desafíos es entender qué es, ya para poder hacer el análisis. El objetivo de aprendizaje es que reflexionemos críticamente sobre problemas y desafíos que enfrenta la sociedad chilena en la actualidad y levantar proyectos contextualizados de acción en su comunidad. Por ejemplo, un poco para introducir, nosotros en otras clases anteriores hemos mencionado que desde 1990, con el retorno a la democracia, la pobreza y la pobreza extrema decaen, podemos decir de forma constante, ya hasta la actualidad, ya, y llegamos a indicadores donde pasamos, por ejemplo, del total de la pobreza, que era de un 33,3% en 1990, cercano al 7% en lo que es hoy día en la actualidad. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la pobreza extrema. Por tanto, nosotros podemos decir, en términos generales, la pobreza en Chile ha disminuido, y eso se comprueba numéricamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo, por ejemplo, otra realidad. ¿Ya? No quise ocupar datos ni afiches de instituciones que pudiesen ser o que pudiesen estar cargadas a un color político. Ya por eso recurrí mayoritariamente a lo que es la ficha CASEN y a datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros lo vemos, los principales resultados, porcentaje de hogares carentes de indicadores de salud entre el 2009 y el 2013, nosotros vemos que la nutrición en niños aumentó, ¿ya? Hay una carencia, hay más niños con problemas de nutrición en el 2013 de lo que habían en el 2009. Aunque mejoró la previsión de la salud, porque había en el 2013 un 7,9 por ciento de personas que no tenían acceso a una previsión de salud, y eso bajó a un 6,1, y la atención en salud también bajó casi en un 50%. Entonces nosotros podríamos decir, la pobreza en total disminuye, tenemos un problema en la nutrición infantil, pero hemos ido avanzando en la previsión de salud y en la atención. Correcto. Ahora, aquí está el problema. Este es un mapeo de las comunas de Santiago, ya claramente diferenciadas por los quiquenios, eh, perdón, los sectores económicos, ABC1, C2, C3, D y E, ya que son los 5 niveles en los cuales nosotros los vamos a, en que se miden. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, hay diferencia entre la parte oriente de Santiago y el resto, como el dicho dice, de Plaza Italia hacia abajo y de Plaza Italia hacia arriba. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, los sectores de mayor vulnerabilidad están en estos sectores, ¿ya? Del amarillo al rojo, desde C3, clase media baja, hacia abajo, ¿ok? Ya, acá es donde parte el vínculo de la pandemia. Se expande desde estos sectores porque es un elemento que muestra de alguna u otra manera la desigualdad, porque en el fondo, acuérdense que parte del colegio San George, que es el primero que destapa la olla en función de tener contagiados, ¿ya? Y eso apunta mayoritariamente a viajes, ya que hacían las personas al extranjero o personas que viajaban a verlos a ellos, ¿ya? Y en contraposición a ese mapa, nosotros tenemos, por ejemplo, que las comunas que están en, en los círculos de mayor pobreza es donde están las mayores tasas de mortalidad por COVID. Y que tiene que ver con que, si bien hemos mejorado el, el acceso a la atención de salud primaria, las condiciones de esa atención difieren de acuerdo a la desigualdad socioespacial.
¿ya? Por tanto, hay comunas que tienen hospitales más saturados, donde hay población con mayores indicadores de desnutrición o que han tenido menores accesos a un control, por ejemplo, el control del niño sano u otro tipo de cosas, más allá de que el gobierno los tenga. ¿Ya? Porque a veces no solamente son factores que tienen que ver con las políticas gubernamentales, sino tienen que ver también con factores socioculturales de las familias. ¿Ok? Por tanto, yo me voy a encontrar, por ejemplo, que San Ramón, ya que tiene solo 71 casos, pero tiene un 82,1% de habitantes, perdón, de un 82,1% de tasa de mortalidad frente a 100.000 habitantes. ¿Ok? Por tanto, si yo lo miro con Chalí, cerca del 49, La Granja, 58, Peñalolén, 34, La Florida, Independencia, ¿ok? Son puras comunas ubicadas de Plaza Italia hacia abajo, ¿ya? Con lo cual nos muestra de alguna u otra manera que en Chile hay desigualdad, que hay algunos que tienen acceso privilegiado a un sistema de salud mejor y otros no, que algunos tienen acceso a una alimentación más sana, ¿ya? O con mayores recursos y otros no. Por tanto, la desigualdad es una realidad que más allá que yo la quiera contraponer con la pobreza y el descenso numérico de esa pobreza, tengo que irla identificando. Ahora, una respuesta a estos elementos, y nuevamente recurro a la ONU, ya a una fuente independiente y que hable del carácter general, porque esta desigualdad no es algo propio de Chile. La desigualdad es algo que está presente en todo el mundo. El mundo ha hecho avances significativos para reducir la pobreza. En los últimos 30 años, más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Sin embargo, la porción de ingresos que les corresponde a la mitad más pobre de la humanidad apenas ha cambiado en ese periodo, pese a que la producción económica mundial se ha triplicado desde 1990. O sea, hay mucha gente que ha salido de la pobreza extrema, pero el crecimiento económico y las ganancias económicas se han triplicado, ¿ya? Pero eso no ha generado cambio en la calidad de vida de las personas. Por tanto, entremos un poquito en entender qué es la desigualdad y vamos a seguir con el planteamiento que hizo la ONU en el año 2017. Para que nosotros entendamos esta lógica entre disminución de pobreza, menos personas en pobreza extrema, pero por otro lado, eh, mala distribución del ingreso, discriminaciones, mal acceso a la salud, mal acceso a la vivienda. Y tiene que ver con que la desigualdad no se trata solo de riqueza. Por eso que no vamos a hablar de la inequidad como problema, más allá que es parte de la desigualdad, porque la inequidad apunta a la distribución del ingreso, eh, pero económico, ¿ya? Dice, y el patrimonio no involucra solo el patrimonio neto o los ingresos, como les dije, o el sueldo bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la esperanza de vida, la factibilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, educación de calidad, de los servicios públicos. Hay desigualdad entre los géneros y en algunos grupos sociales. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el fondo, en esta pandemia y en esta crisis económica que ha generado la pandemia, nosotros podemos ver cuáles son las realidades que vive la mayoría de la población chilena, porque aquí el tema de la desigualdad no es un tema que nosotros digamos, ¿sabéis qué? Tenemos que rescatar a 2 millones de personas porque el resto de los 16 millones está súper bien y en el fondo hay una paridad o una equidad que tiene sus desviaciones estándar, pero está presente. Como ocurre en algunos países desarrollados o como ocurre en algunos países que están muy cerca de la vía del desarrollo. ¿Ya? En cambio, para nosotros no, pues. Nosotros estamos en el indicador de abajo, en los que más se alejan en esta desigualdad. ¿Por qué es un problema la desigualdad? ¿Ya? Porque muchos me dirían, profe, pero es que en el fondo eso depende del esfuerzo personal, de la iniciativa, del esfuerzo que han hecho los padres, eh, o muchas veces depende también de la suerte, no sé. Ya, pero ¿por qué analizarlo es un problema? Primero, porque algunos grupos tienen más influencia sobre el proceso legislativo, lo que impide a otros grupos hacer que el sistema responda a sus necesidades. Esto lleva a distorsiones de política y socava el proceso democrático. O sea, que cuando se toman decisiones se protegen a unos por sobre a otros. Porque cada faceta de la desigualdad entorpece enormemente nuestra capacidad de alcanzar objetivos de un crecimiento sostenible, como agenda para el año 2030, de acuerdo a lo que ha fijado la ONU. De ahí les explico ese concepto que les ennegrecí. Porque dificulta a los estados actuar en función del bien común de sus ciudadanos. Y porque no apunta solo al proceso de redistribución del ingreso,
sino que a problemas estructurales de la sociedad. ¿Ya? Estos son algunos ya de explicaciones a la pregunta, pero podrían haber muchas más. Ya, los objetivos del desarrollo sostenible 2030 tiene que ver con un acuerdo que firmaron los países integrantes de la ONU para hacer un plan progresivo de ir superando año a año distintos obstáculos, ¿ya? Como el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad. Estos son procesos que se tienen que ir cumpliendo y que están siendo evaluados, ¿ya? Y la idea en el fondo es que los países que estamos en la ONU, o sea, decir hambre cero es difícil, ¿ya? Pero por lo menos que se avance lo mayor posible en función de ir generando políticas como es el ancla en el año 10, que reduzcan las desigualdades. ¿Por qué se estableció esta Agenda 2030? Ya, esto fue el 2017. ¿Por qué se estableció esta Agenda 2030? Porque los efectos de las desigualdades no se limitan al poder adquisitivo, y aquí volvemos a repetir la misma idea. Las desigualdades repercuten en la esperanza de vida, en el acceso a los servicios básicos, como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y pueden coartar los derechos humanos, por ejemplo, debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia. Cuando las desigualdades son considerables, desalientan la formación profesional, obstruyen la movilidad económica y social y el desarrollo humano, y en consecuencia inhiben el crecimiento económico. O sea, por eso hay que abordar, por eso es importante hacer esta agenda que apunte a la disminución de los elementos de desigualdad al interior de los países y en el fondo con ello en una estructura de carácter global, ¿ya? Y chiquillos, cuando aquí es momento de precisar que la desigualdad apunta principalmente a, a considerar los elementos de discriminación, de segregación, de inequidad, ¿ok? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la discriminación por género, la discriminación a los pueblos originarios, todo eso es parte de la desigualdad, ¿ya? Por tanto, nosotros tenemos que buscar ese análisis más amplio. No es motivo de esta cápsula grabada, pero sí les dejo esa inquietud. ¿Cómo se mide la desigualdad? Se mide a través de distintos indicadores, donde el más utilizado generalmente es el coeficiente Gini, que se trata de un indicador que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos principalmente, y se trata de un número que va del 0 al 1, donde 0 representa una distribución igualitaria y 1 la total desigualdad. Ya, entre más nos acerquemos a 0, mejor estamos. A eso se apunta. ¿Ok? Pero es un indicador que mide, por un lado, el ingreso de las personas en función de un ideal que se plasma en cuanto a qué requieren. Ahora, hay hartas críticas a este índice de Gini porque en el fondo se consideran dentro de la satisfacción de las necesidades individuales los aportes estatales. Por tanto, cada vez que el Estado inyecta dinero de educación, salud, vivienda, bla, 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 se van restando de la satisfacción de las personas. Por tanto, si el Estado puso 300 millones para educación, en el fondo el área de educación, desde el punto de vista del ingreso a la familiar, queda reducido. Por tanto, obviamente que ese recurso de educación se suma a otro indicador y con eso vamos avanzando. ¿Ya? De hecho, la Universidad de Chile sacó un estudio súper interesante. De hecho, la Universidad de Chile ocupa el índice de Atkinson porque precisamente dice que los estados pueden manejar el índice de Gini cada vez que lo miden, una vez que inyectan presupuesto, o sea, gasto social del presupuesto. ¿Ya? La otra es la curva de Lorenz, que indica gráficamente el porcentaje de ingresos que posee un porcentaje de la población concreto. En eje vertical está representado el porcentaje acumulado de renta, y en el horizontal representa el porcentaje acumulado por población. O sea, cuánta plata tengo, cuánto he acumulado en cuanto a patrimonio en comparación al total de la población o al promedio de la población. Y el índice de Atkinson, como que les hablaba recientemente, un coeficiente que mide la desigualdad de manera diferente al de Gini, ya que incorpora un parámetro para valorar la desigualdad por tramos en la sociedad y ponderar su influencia en su conjunto. Este índice utiliza el coeficiente E, que es una norma matemática, una fórmula matemática, para ponderar ingresos, ¿ya? De acuerdo a la realidad misma del gasto de la familia. Veamos un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del índice Gini, donde del 2009 al 2017, en el fondo, Chile no ha generado un elemento o sea, ha generado un elemento de avance del 0,5 al 0,49. ¿Ya? Y esto también es una información de la encuesta CASE, por tanto se ha mantenido esa realidad en cuanto al indicador de Gini. Acá tenemos un mapa de la desigualdad, ya a nivel del área mundial. Yo le dije, esto no es un problema, y si ustedes se dan cuenta, los elementos de mayor desigualdad están con color más oscuro, que corresponden principalmente
a los sectores africanos, ¿ya? Y en la medida que vamos avanzando nosotros nos encontramos en este color café, en un elemento, como les dije, entre el 0,5 y el 0,4, ya dentro de esta realidad de la inequidad, pero calculada dentro del coeficiente de Gini. Bien, chicos, con este elemento introductorio, ya, de entrar en la discusión de lo que es la desigualdad, es lo que vamos a ir trabajando y la vamos, en el fondo, a ir pinchando en las distintas realidades de nuestro quehacer nacional, ¿ya? Así que estén bien, nos vemos próximamente.